Hola, mi nombre es Jocelyn Dafne González Olmos, soy del segundo B y yo les voy a explicar sobre la trigonometría en la vida cotidiana. La trigonometría es una rama de las matemáticas cuyo significado etimológico es la medición de los triángulos. En términos generales, la trigonometría es el estudio de las razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. La historia de la trigonometría comienza con los babilonios y los egipcios. Estos últimos establecieron las medidas de los ángulos en grados, minutos y segundos. Sin embargo, en los tiempos de la Grecia clásica, en el siglo II a.C., el astrónomo Hiparco de Nicea construyó una tabla de cuerdas para resolver los triángulos. Antes de proseguir en cómo podríamos ocupar la trigonometría en la vida cotidiana, tenemos que aprender a diferenciar cuál es la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente en un triángulo rectángulo. Primero tenemos que identificar los ángulos que contiene nuestro triángulo, que en este caso serían el ángulo recto y dos ángulos agudos. Generalmente nada más se ocupa un ángulo agudo para resolver cualquier tipo de problema de trigonometría y un ángulo recto. Entonces, gracias a estos, vamos a diferenciar cuál es la hipotenusa, que sería el primer paso, puesto que la hipotenusa está al lado opuesto del ángulo recto. Entonces nuestra hipotenusa quedaría como esta. Aquí les puse una pequeña fórmula o unas pequeñas palabras clave para poder diferenciar cuál es el cateto opuesto al cateto adyacente. Pues a mí se me hace más fácil a recordar estas palabras clave. Aquí dice que el cateto opuesto está al frente del ángulo. En este caso nuestro ángulo que vamos a ocupar va a ser este. Entonces nuestro cateto opuesto o al frente del ángulo sería este. Este quedaría como nuestro cateto opuesto. De tal forma, el cateto adyacente es el que está cerca o está pegado. Entonces nuestro cateto adyacente quedaría acá abajo. De tal forma que si hubiéramos escogido este ángulo de acá, vamos a nombrarlo Z, nuestro cateto adyacente sería este y nuestro cateto opuesto sería este, puesto que este es el que está pegado o está cerca y este es el que está al frente de nuestro ángulo. Ya una vez sabiendo diferenciar cuál es la hipotenusa, cuál es el cateto adyacente y cuál es el cateto opuesto, vamos a poder utilizar las funciones trigonométricas en la vida cotidiana. En este caso tenemos nuestro triángulo rectángulo acá, del cual vamos a sacar la hipotenusa. Para eso tenemos nuestras fórmulas de este lado y vamos a ver las medidas necesarias para encontrar la hipotenusa. En este caso tenemos el cateto adyacente y un ángulo agudo de 38 grados. Entonces para esto utilizaremos la función coseno, la cual nos habla del cateto adyacente y nuestro coseno, que es 38 grados. Entonces quedaría de la siguiente forma: coseno es 38 grados, cateto adyacente es 10 metros y nuestra incógnita, que sería la hipotenusa, que en este problema va a tomar el valor de x. Como ya sabemos cuál va a ser nuestra fórmula, solo nos tocará sustituir el valor de x. En este caso, x se pasaría del lado izquierdo del signo y el coseno se pasaría del lado derecho, parte inferior. Y nuestro cateto adyacente quedaría de la misma manera. Y esto en la calculadora nos daría un resultado de 12.690. En este caso, este sería el valor de nuestra hipotenusa.
Esta sería mi explicación sobre las funciones trigonométricas en la vida cotidiana.